matemáticas. El día de hoy vamos a solucionar una ecuación diferencial de primer orden con ayuda de la transformada de Laplace. Veamos. La ecuación dice lo siguiente: y' menos y es igual a seno de t, con la condición de que y de 0 es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la transformada en cada uno de los términos. Transformada de Laplace de y' menos la transformada de y va a ser igual a la transformada de la función seno de t. Vamos a cambiar la transformada de y' por s de y de s menos y de 0 menos la transformada de y, que la vamos a escribir como y de s, igual a la transformada del seno de t, que es igual a 1 sobre s cuadrado más 1. En consecuencia, ¿qué hacemos ahora? Vamos a reemplazar el equivalente a la condición inicial. En este caso, y de 0 es igual a 0. Por tanto, nos queda que esta expresión vale 0. Escribimos lo que nos quedó. Es decir, s de y de s menos y de s va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre s cuadrado más 1. Ahora, y de s está como factor común, entonces lo vamos a sacar como tal. Entonces, y de s multiplicado por ¿quién? Por s menos 1 va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces, observamos nosotros que s menos 1 está multiplicando a y de s. Este s menos 1 lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y de s va a ser igual a 1 sobre s menos 1 por, en la parte inferior, s cuadrado más 1. Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a aplicar la transformada inversa a esta función en términos de s. Entonces nos queda que esto es la transformada inversa de 1 sobre s menos 1 por s cuadrado más 1. ¿Cómo vamos a resolver esta transformada? Lo vamos a hacer por el método de fracciones parciales. Entonces vamos a escribir a sobre s menos 1. ¿Por qué de esta forma? Porque es un factor que es reducible, más bs más c sobre s cuadrado. Sucede que aquí nosotros tenemos que escribirlo como bs más c sobre s cuadrado más 1, porque s cuadrado más 1 es un factor irreducible. ¿Irreducible por qué? Si nosotros tenemos s cuadrado más 1 igualado a 0 y despejamos s cuadrado menos 1, el 1 positivo pasa a negativo, le sacamos la raíz cuadrada, apreciamos que tenemos un número imaginario. En consecuencia, no tenemos una raíz real. Por eso es un factor irreducible. Bien, entonces operamos números fraccionarios y nos quedaría de la siguiente manera: a por s cuadrado más 1 más s menos 1 por b por s más c sobre s menos 1 por s cuadrado más 1. Y aquí al otro lado lo escribimos exactamente igual. Entonces nos queda 1 sobre s menos 1 por s cuadrado más 1. Lo que hacemos ahora nosotros es simplificar, ¿cómo así? Esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y lo podemos eliminar de una. En consecuencia lo vamos a hacer inmediatamente sin hacer ese paso. Este s menos 1 se va con s menos 1, s cuadrado más 1 se va con s cuadrado más 1. Y escribimos lo que nos quedó. Igual a por s cuadrado más 1 más s menos 1 por bs más c. Vamos a multiplicar. Entonces nos queda 1 igual a multiplica a s cuadrado y a el 1.
Entonces esto va a ser a por s cuadrado más a por 1 nos da a, más, ahora la s va a multiplicar a bs y posteriormente a c. Entonces nos da b por s cuadrado más s por c o c por s. Ahora, el 1 negativo va a multiplicar también estos dos términos. Entonces nos va a quedar menos b por s menos c. Ahora, lo que nosotros vamos es a identificar los términos semejantes. En este caso, as cuadrado con bs cuadrado. Y nos quedaría que esto viene a quedar 1 igual a más b por s cuadrado como factor común, más, identificamos ahora los otros factores comunes, en este caso s, y nos da que esto viene a ser c menos b multiplicado por s, y unimos los términos que están independientes. En este caso nos queda más a menos c. Bien, ahora con el resultado encontrado, entonces nosotros vamos a hacer una balanza. ¿Qué significa esto? Veamos. El 1 es una constante y término independiente, entonces lo vamos a reunir al otro lado de la igualdad con a menos c. ¿Qué hacemos con el siguiente término? C menos b. Entonces C menos b lleva una s. Lo debemos unir a este lado, pero nosotros no encontramos s. Pero sí encontramos que lo podemos escribir como 0s. Y ahí tenemos que c menos b va a ser igual a 0. Lo mismo sucede con a más b multiplicado 0 por s cuadrado. Entonces lo escribimos de esta forma. Y hacemos un sistema de ecuaciones. ¿Qué significa esto? Entonces empezamos. A más b viene a ser igual a 0. A más b es igual a 0. Ahora, c menos b también es igual a 0. C menos b es igual a 0. Y a menos c es igual a 1. Entonces acá nos queda que a menos c es igual a 1. ¿Cómo solucionamos este sistema? De una forma muy sencilla. Vamos a tomar ecuación 1 y ecuación 2. Entonces nos quedaría que a más b es igual a 0 y c menos b también es igual a 0. Y eliminamos para nuestro caso b. Entonces b menos b nos da 0. Y operamos. Aquí nos da a más c viene a ser igual a ¿quién? 0 más 0 nos daría 0. Y realizamos la operación con la tercera ecuación, es decir, a menos c igual a 1, a más c igual a 0, eliminamos c, aquí nos quedaría a más a, nos da 2a, y acá nos queda que 1 más 0 es 1. Por tanto, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que a es igual a 1/2. Hemos encontrado el coeficiente a. Ahora vamos a encontrar a b y a c. Entonces, para ello, vamos a utilizar la primera ecuación. En este caso, a más b, que es igual a 0, nos dice que a es igual a 1/2. Entonces reemplazamos 1/2 más b igual 0. Entonces, el 1/2 que está positivo pasa al otro lado negativo y nos queda que b es igual a menos 1/2 para nuestro caso. Vamos a encontrar c. C lo encontramos acá, entonces nos da que c menos b es igual a 0. Reemplazamos, entonces nos queda que esto es c menos b que vale menos 1/2, igualado a ¿quién? A 0.
Acá, menos por menos nos da más, nos queda c más 1/2, pero lo pasamos al otro lado para saber el valor de c. Entonces nos queda que c es igual a menos 1/2. Y ahí hemos encontrado nosotros el valor de a, b y c para conocer nuestra transformada inversa. Bien, ya hemos reemplazado nosotros entonces en nuestra transformada los valores de a, b y c correspondientes. En consecuencia vamos a solucionar cada transformada. Para esta primera transformada inversa, 1/2 sobre s menos 1, nos queda que 1/2 es una constante que puede salir de la transformada. Entonces esto nos va a dar 1/2 de la transformada inversa a la menos 1, ¿de quién? De 1 sobre s menos 1. Para solucionar entonces esta transformada, nos queda que esto es un s menos a, donde a es exactamente igual a 1. Por tanto, nos queda que esto es igual a 1/2 de e a la at, pero a en este caso es 1, entonces nos da 1/2 de e a la t. Ahora vamos a solucionar la segunda transformada. Entonces, para ello nosotros apreciamos que aquí tenemos como factor común menos 1/2. Entonces nos quedaría más la transformada inversa de menos 1/2 de s más 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces observemos nosotros que aquí nos cambió el signo, claro, menos 1/2 por s, menos 1/2 de s. Menos por más me da menos, 1/2 por 1 nos da 1/2. Ahora, esta constante que nosotros logramos obtener del factor común, la sacamos. Entonces nos queda que esto viene a ser igual a ¿quién? A menos 1/2 de la transformada inversa de s más 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Qué hacemos ahora? Lo que nosotros vamos a hacer es separar. Y nos queda que esto viene a ser menos 1/2 de, entonces este menos 1/2 está multiplicando toda la expresión y nos va a dar la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces ya tenemos nosotros las dos transformaciones. Para ello, entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos queda como resultado que esto viene a ser menos 1/2 de... Esta transformada es una transformada inversa directa que corresponde al coseno de t. Entonces nos queda 1/2 de coseno de t. El menos 1/2 está multiplicando, entonces acá nos queda que esto viene a ser menos 1/2 también. Y esta transformada inversa también es directa, que corresponde a el seno de t. Por tanto, entonces nosotros traíamos este resultado y lo ubicamos acá y nos queda que esto viene a ser igual a 1/2 de e a la t. Y toda esta es la función f de t que corresponde a la solución de nuestra ecuación diferencial. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque el que quiere salir adelante saca el tiempo, el que no saca excusas. Chao.